Bueno, recapitulando un poco antes de seguir con el tema. Recordar que estábamos en el sistema inmune adaptativo. Es la parte del sistema inmunológico que reconoce exactamente al antígeno en cuestión, es decir, al agresor en concreto. Entonces, aquí tenemos dos cosas. Primero, el antígeno. Y segundo, los responsables de reconocer ese antígeno de manera específica, que son las células T y las células B, linfocitos T y linfocitos B. Realmente ese reconocimiento específico de estos linfocitos ocurre gracias a receptores que tiene la membrana, es decir, proteínas transmembrana que tienen un dominio extracelular capaz de reconocer de manera súper específica a cada una de las cosas que se puedan llegar a encontrar. En el caso de los linfocitos T, ese receptor es el TCR, ¿de acuerdo? Ahora bien, el TCR era capaz solamente de reconocer ese antígeno si alguien se lo presentaba, es decir, si se procesaba y se metía en moléculas de MHC, que iban a tener otras moléculas. Por ejemplo, el 1 estaba en casi todas las células, el 2 estaba en monocitos y en linfocitos B, ¿vale? Pero aquí lo importante es que el TCR no puede reconocer antígenos sueltos. O se los enseña a alguien o no ve nada. Ahora bien, el linfocito B lo que tiene en la membrana son anticuerpos. Y esos anticuerpos sí que son capaces de reconocer directamente, sin ningún tipo de mediador, el antígeno, ¿vale? Recordad que se llamaban anticuerpos o inmunoglobulinas. Por lo tanto, muchas veces los vamos a resumir como IG. De hecho, ahora cuando veamos los tipos de anticuerpos, se llamarán IG no sé cuántos, IG no sé quintos, ¿vale? Ya veremos. Bien, los anticuerpos. Además, los linfocitos B, con estos anticuerpos, tienen capacidad de hacer dos cosas con ellos. Uno, dejarlos en la membrana para directamente tocar, entre comillas, y reconocer al antígeno, en la propia célula. Y otra, que es una de las más interesantes, es soltar esa proteína transmembrana, entre comillas, suelta, como una proteína libre en el plasma sanguíneo, ¿vale? Y las dos, tanto la de membrana como la que está libre en el plasma o en los tejidos, será capaz de unirse sin ningún tipo de intermediario al antígeno. De tal manera que, como hemos dicho, pues tanto los linfocitos B como los T son los que van a reconocer específicamente y por lo tanto van a ser los que van a coordinar la respuesta. Son los que saben dónde hay que atacar y los que les van a decir al resto de células del sistema inmunológico cómo tienen que atacar, incluidos los granulocitos, que vimos neutrófilos, eosinófilos, basófilos, los mastocitos que pueda haber en los tejidos, o evidentemente entre ellos también hay una comunicación importante. Bien, pues vamos a ver ahora en esta parte del tema esto, los anticuerpos, ¿de acuerdo? Bien. Anticuerpos marchando. Bien. Esto ya lo sabemos, ¿vale? Inmunoglobulinas fabricadas por los linfocitos B. ¿Qué estructura tienen estas proteínas? Aunque hay variaciones según el tipo de inmunoglobulina, ya veremos que hay 5. Esta es la estructura general. Esta es más bien la estructura del IgG, que es el tipo más abundante en sangre y uno de los más efectivos. Bien, mirad, esta inmunoglobulina realmente tiene estructura cuaternaria, porque está formada por 1, 2, 3 y 4 péptidos distintos. Como veis, perdón, este es uno entero. Son iguales 2 a 2. Hay dos cadenas pesadas que se llaman H y dos cadenas ligeras, representadas en tonos de azul, que se llaman L. Además, la cadena ligera y la cadena pesada están unidos por un único puente disulfuro, aquí, y estas dos están unidas por otro puente aquí. Y después las dos cadenas están unidas por dos puentes disulfuro formando una zona que se llama bisagra. Es una zona bastante móvil que se puede abrir y cerrar,
¿vale? Para mejorar su unión al antígeno, ¿de acuerdo? Bien, además, fijaros que hay tonos de grises. ¿Por qué? Porque dentro de cada una de las cadenas, tanto pesadas como ligeras, tenemos una región variable que varía de anticuerpo en anticuerpo y una región constante. ¿Vale? La región variable es la que permite reconocer de manera específica un determinado antígeno y la región constante determina el tipo de anticuerpo con el que nos encontramos. ¿Vale? Está el IgG, el IgM, el IgD, ahora los veremos, ¿de acuerdo? Entonces, estas regiones de aquí son simplemente cadena pesada, parte constante, cadena pesada, parte variable, ligera constante y ligera variable. ¿De acuerdo? Bien, cada una de estas ramas de la Y es capaz de reconocer un antígeno, de tal manera que un mismo anticuerpo puede unirse simultáneamente a dos antígenos, perdón. Ojo, los dos iguales, ¿vale? Los anticuerpos que libere un mismo linfocito son todos iguales entre sí y son capaces única y exclusivamente de reconocer un tipo de antígeno solo. Si necesitamos reconocer otro antígeno, necesitaremos otro anticuerpo producido por otro linfocito B distinto. ¿Vale? Bien, pasamos. Los tipos. El IgG es el que tiene la forma de Y que hemos visto antes. ¿Vale? Son los más abundantes en sangre y tienen un mogollón de funciones. Pueden activar el complemento, pueden activar a los fagocitos, a los macrófagos, neutrófilos, pueden activar a las células NK, ¿vale? Actúan como un poco como balizas de señales, como una especie de guía de misil. Se unen al antígeno y entonces todo ese tipo de sustancias o células saben que tienen que atacar ahí. Son los que le dan inmunidad al embrión y al feto. ¿Vale? También son capaces de atravesar la placenta y durante el embarazo van a proteger los anticuerpos de la madre, protegen al feto que se está desarrollando. Después tenemos IgM. Son los que se liberan en primer lugar. Son un pentámero, son como si hubiéramos cogido 5 IgG y los hubiéramos unido entre sí, ¿vale? Son muy lentos, son muy pesados, pero son los primeros que se liberan. Son muy importantes en las primeras fases de la infección. Después, a medida que avanza la infección, son sustituidos por la IgG. Después, bueno, el que se llama GMADE, la verdad es que no lo sé, pero a las cadenas pesadas reciben el nombre de la letra griega. La G en griego es esto, la M en griego es esto, la A, la D y la E. Bien, la IgA es abundante en secreciones. Es sobre todo súper importantísima en la leche materna. Es la que le va a dar inmunidad al bebé hasta que él le dé tiempo a crear sus propios linfocitos y por lo tanto sus propios anticuerpos. Es un dímero, como veis aquí. Son dos, como si fueran dos IgGs, dos Y unidas por el pie, ¿vale? De tal manera que un solo anticuerpo puede reconocer a 4 o puede unirse a 4 antígenos. Bien. Después tenemos la IgD. La IgD es el anticuerpo que tienen los linfocitos B en la membrana. ¿De acuerdo? Como os he dicho, se pueden soltar al medio. Estos tres se liberan al medio y el IgD, esa región constante, tiene un dominio transmembrana que le permite estar clavado ahí, en esa membrana del linfocito. Y después, por último, tenemos la IgE. La IgE es también monomérica, tiene forma de Y y hace una cosa súper curiosa.
convierte a los mastocitos en linfocitos, entre comillas. A ver, os explico. Un mastocito tiene un receptor en su membrana capaz de unirse a esta parte de aquí del IgE. Entonces, ¿qué hace un mastocito? Esto. ¿Vale? Esto sería la célula. Y de repente tenemos un mastocito rodeado de anticuerpos que reconocen específicamente a algo. Y aquí es bastante curioso, como el receptor es solamente para la parte constante, yo puedo tener aquí un montón de anticuerpos unidos al mismo mastocito que reconozcan a lo mejor diferentes epitopos del mismo antígeno, ¿vale? Que es el que está causando. Imaginaros que hay una bacteria que empieza a dar por saco y hay diferentes determinantes antigénicos, hay diferentes epitopos dentro de las proteínas y de los polisacáridos que pueda tener la bacteria. Entonces, este mastocito se reconoce, ya lo veremos más adelante, con estos IgE al malo, pues él también actúa. ¿Vale? Digamos que el linfocito B como que lo ha cargado, le ha dado superpoderes de reconocimiento, vamos a decirlo así. Se me va la pinza, ¿eh?